Muy buenos días también. Brevemente, Jorge hizo un repaso de lo que se fue hablando en el Congreso y demás, y bueno, juntos trabajamos lo que nosotros creemos que serían algunos ejes fundamentales, incluso también lo estuvimos hablando con el doctor Tomasino, algunos ejes centrales que quizás no aparecieron con tanta fuerza durante las mesas, durante las intervenciones y demás, y por eso la idea después es abrir un espacio de preguntas y de intercambio sobre todo. Agradecer por supuesto a Juan Carlos y a todo el equipo de la Universidad Nacional del Este, a Pablo, en la figura de Pablo, a todos los rectores, al rector anfitrión, por habernos convocado y hacernos parte de esto. Muy contento y muy orgulloso de que Paraguay tenga la red y de que se pueda realizar este primer Congreso Nacional de Extensión. Y no es menor también el acompañamiento que hubo durante el día de ayer y durante hoy de los rectores, que por lo menos en Argentina, corregime, pero no es común que los rectores se involucren en los procesos y en los encuentros de extensión. Para retomar y terminar con esta intervención, nosotros creemos que hay tres ejes centrales que quizás deberían tomar una fuerza muy importante y en eso tenemos una comunión con Jorge, con Humberto, y tiene que ver con básicamente el rol de las organizaciones sociales, qué rol van a cumplir, el rol de los estudiantes dentro de los procesos de extensión, dentro del proceso político institucional de la universidad, y la formación docente. En el caso del rol con las organizaciones sociales, ¿de qué manera nosotros, como recién hablaba Jorge y lo planteaba también ayer bien Humberto, de qué manera nosotros nos vamos a relacionar con las organizaciones, con los movimientos campesinos, con todos aquellos instrumentos de la sociedad civil que estén organizados y con los cuales nosotros necesariamente debemos articular? En primera instancia es impensado pensar un proceso de extensión a través de un proyecto, de un programa, de una articulación, de una acción, sin la presencia de una organización social. Sino simplemente lo que estamos reproduciendo es muy probablemente una actividad académica hacia el interior de la propia universidad, con los propios actores universitarios, que puede ser el docente, el estudiante, el graduado. Si nosotros realmente no tenemos vínculo con espacios concretos de la sociedad, difícilmente podamos estar hablando de procesos de extensión. Más bien, podemos estar hablando de esto, de procesos que tienen que ver con cuestiones académicas muy intrínsecas y muy propias del interior de la universidad. Y en esta relación y en este trabajo con organizaciones sociales, de qué manera también nos vamos a plantear el trabajo, estratégico o estático. Creo que ahí hay una cuestión también básica, muy importante, que es fortalecer los lazos estratégicamente con las organizaciones. No una cuestión discontinua que sea espontánea y del momento y que muchas veces alimentan los trabajos de los propios intereses que tenemos como docentes, y que simplemente cuando ya hemos encontrado en este enfoque más positivista el resultado, ya sea cualitativo o cuantitativo, rápidamente nos alejamos, porque para lo único que nos sirve esa vinculación es para el interés propio, ya sea como docente, como estudiante, porque en el caso de Argentina, bueno, en el caso creo que Uruguay es similar, el propio sistema universitario muchas veces demanda que a la hora de llenar los papeles, a la hora de dar cuenta del trabajo como docente y demás, necesitamos
de esos trabajos. Entonces es simplemente una búsqueda por un interés personal más que por un interés colectivo de la comunidad universitaria. Y claramente que tiene que ser una prioridad para el trabajo en extensión. Si las organizaciones sociales no son prioridad, ¿cuál es la prioridad? Una empresa, yo lo hablaba el otro día, en la Facultad de Agronomía en la cual yo soy docente, tenemos una facultad con 500 hectáreas, de las cuales 350 son campo experimental. Prácticamente los productores, ni siquiera de la zona, pisan la facultad. Cuando uno recorre los campos experimentales rápidamente puede visualizar muchísimas camionetas de muchísimas empresas agropecuarias que la mayoría están vinculadas con intereses económicos multinacionales, ni siquiera son empresas productivas nacionales. Entonces digo, ahí también hay una discusión muy fuerte de qué manera la extensión permite priorizar los sectores más postergados que hoy hay en la sociedad. Pero en definitiva lo que se termina discutiendo es un modelo de universidad, un modelo político institucional de universidad. El rol de los estudiantes, que también se mencionó por momentos, se mencionó en las mesas de trabajo, se mencionó, Humberto fue también muy claro en algunas cuestiones que mencionaba y sobre todo al final, haciendo una reflexión al final de su presentación, y también me parecía importante retomarlo. Los estudiantes, así como las organizaciones, si no están involucrados en los procesos de extensión, es muy difícil también hablar de extensión. Porque, en definitiva, si el estudiante no es protagonista de los procesos de extensión, de los proyectos, de los programas, también queda simplemente en una cuestión meramente académica del docente, lo cual no digo que esté mal, no nos vamos a poner en ese juicio. Quizás es muy buena la acción, quizás es muy buena la voluntad, quizás es muy buena la interacción, pero realmente no sirve en el crecimiento cualitativo de la función y sobre todo de esta idea de integralidad de funciones si el estudiante no investiga, si el estudiante no hace extensión y si eso no se naturaliza en los planes de estudios, en los programas de cada cátedra que el estudiante tiene. Porque nosotros siempre lo decimos y lo marcamos y lo decía siempre nuestro rector, que ahora hace pocos días ya es ex rector porque cambiamos la gestión. La universidad pública en gran parte se diferencia de la universidad privada porque tiene una misión muy importante, que es formar ciudadanos antes que profesionales. Y muchas veces perdemos de vista que la universidad pública forma ciudadanos. Y si el ciudadano que nosotros estamos formando simplemente transita las aulas de la universidad y recibe enseñanza y es un receptor del conocimiento estático que le proviene de la función de enseñanza, proviene del docente, muy difícilmente podemos pensar en que ese profesional técnico, que puede ser muy bueno, muy difícilmente tenga compromiso con su propia sociedad, compromiso ético. Y hablamos de ética cuando podemos decir esto, de poder sostener lo que dijimos ayer, lo podemos sostener hoy. Entonces, un profesional carente de procesos de extensión, carente de procesos de investigación, difícilmente pueda comprender las problemáticas a las que como profesional va a tener que desarrollar y para la cual también la propia sociedad, el propio conjunto, ha contenido y ha favorecido la institución pública en la cual se ha formado. Y por supuesto que también en este rol de los estudiantes hay que tener en cuenta una cosa que también la hablábamos el otro día con
Humberto muy importante y que favorece mucho la formación, sobre todo de la escuela media en los países latinoamericanos y demás, y esta idea del estudiante que viene a buscar receta a la universidad. Porque también muchas veces como estudiantes nos sentamos y estamos esperando la receta del docente. Y muchas veces no fortalecemos el espíritu crítico y muchas veces nos quedamos en esa cuestión estática y con poco sentido de transitar el aula simplemente con la misión de recibir conocimiento y nada más. Y no poder interpelarlo y no poder interpelarnos entre nosotros mismos, con los docentes, con las organizaciones. El tercer punto y que nos parecía también importante dentro de estos tres grandes puntos que queríamos un poco profundizar es la formación docente. Y en esta idea, que muchas veces cuesta, porque uno como docente está acostumbrado muchas veces a poner permanentemente en evaluación al estudiante, pero muy pocas veces de poder evaluarse o de poder interpelarse o de dejarse interpelar. Y entonces necesariamente en este modelo de extensión que se propone, el docente debe estar formado. Porque cuando hablamos de romper el acto educativo tradicional, lo que decía Humberto ayer, cuando hablamos del docente que ya pierde esa comodidad de las cuatro paredes, que empieza a ser aula a la intemperie, donde lo puede interpelar no solamente el estudiante, sino un tercer actor que puede ser un campesino, una organización social, en fin, múltiples actores. Cuando empieza a perder esa comodidad, cuando se empieza a perder la relación de poder entre docente y estudiante, necesariamente el docente tiene que formarse. Cuando empezamos a hablar de la enseñanza tradicional, que hoy todos conocemos que es por disciplina, y empezar a pasar o a pensar en una enseñanza por problemas, necesariamente ese docente tiene que estar formado. Y necesariamente eso también implica una reestructuración de los planes de estudio y demás, porque no podemos pensar en estos cambios sin movilizar o sin poder cambiar los planes de estudio, los programas, porque rápidamente vamos a fracasar. Los modelos pedagógicos, cuando uno pretende cambiar, pero si no tenemos en cuenta la posibilidad de cambiar los programas, de cambiar los planes de estudio y demás, muy rápidamente seguramente vamos a fracasar. Y en esta cuestión también, que recién mencionaba también Jorge, y Humberto también ayer, la realidad indisciplinada, eso también nos implica que cuando uno va a espacios fuera del ámbito, fuera del campus propio de la universidad y demás, demanda que hay que estar formado, porque la institución, la universidad, nos da una cantidad de instrumentos administrativos, como por ejemplo un dispositivo, los planes de estudio, donde uno de manera discriminatoria o del conocimiento que uno posee, deposita cierta cantidad de conocimiento y estructura una asignatura, una materia, una cátedra con X cantidad de temas, con X cantidad de conocimiento y demás. Cuando uno va a la realidad, sabe y se encuentra rápidamente con que esa es una pequeña parte de realmente lo que está pasando y las problemáticas que tenemos. Entonces, creemos que estos tres puntos son, creo que tres puntos de base, de punto de partida, que por supuesto que no son menores, porque demandar formación docente no es fácil y darle protagonismo a las organizaciones y a los estudiantes
muchas veces como docentes, como propia estructura universitaria, nos cuesta. Pero creo que ese es el desafío, porque es la manera en la que podemos lograr realmente una universidad con contenido y comprometida con su sociedad. Yo el otro día escribí un pequeño artículo para una revista ahí en Rosario, y el título era ese justamente, la universidad sin pueblo. Y es pensando estas cuestiones. La universidad de a poco, por lo menos en el proceso en Argentina, se empieza a tener poca legitimación, de su propia sociedad. Porque ante las crisis que hemos atravesado, que rápidamente surge la crisis económica, pero que necesariamente se sufre mucho más cuando la crisis es de carácter social, cultural y demás, la universidad en Argentina no ha estado tan presente. Y acá, bueno, hay algunos compañeros de Argentina que lo pueden decir. Y cuando la universidad pública, que sostiene su propio pueblo y demás, no está presente, es ahí donde la universidad pierde una de las cosas más valiosas que hoy, por lo menos las universidades latinoamericanas, siguen teniendo, que es el prestigio que tiene en su propia sociedad. Pero más allá del prestigio es la legitimidad que tiene y que le da a la sociedad. Hoy en Argentina, luego de la asunción del Papa Francisco, la Iglesia y la universidad son las dos instituciones que más legitimidad tienen en la sociedad. Salió hace poquito en una encuesta muy conocida. Entonces eso nos marca también y nos tiene que conducir en un camino de decir cuál es el compromiso social que va a tener la universidad, que es también reconocerse como parte del Estado y no como una simple fábrica, como decía Humberto, de profesionales. Creo que el camino está ahí, en reconocernos parte del Estado y de que en cada intervención, en proyectos de extensión, en programas y demás, tenemos que tener esa seriedad y esa posibilidad de trabajar y articular con organizaciones, y donde nosotros, los actores universitarios, tanto estudiantes como docentes y demás, tenemos que ser protagonistas, pero sobre todo en este marco dialógico de poder comprender y entender que el otro tiene conocimiento, que el otro tiene saberes, y que más allá que eventualmente o por cuestiones coyunturales no pudo acceder a la universidad, los sectores populares tienen un gran bagaje y un gran recorrido histórico que muchas veces las reflexiones teóricas en las universidades no lo visualizan y que quedan ocultos y que muchas veces nos hacen fracasar en nuestros trabajos o en nuestros proyectos de extensión en territorio.